Hola, te doy bienvenidas a tu curso de matemáticas de primer año de ciclo diversificado. Acompáñame hoy para que hablemos de identidades trigonométricas. Mucho del desarrollo previo a los griegos en geometría ocurre con la civilización egipcia, ya que ellos, para poder construir las pirámides y los otros elementos arquitectónicos que construyeron en esa época, requirieron desarrollos importantes en esta área. Uno de los elementos que ellos descubrieron es el llamado triángulo sagrado de los egipcios, que es este triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una relación de 3 y 4 unidades y cuya hipotenusa mide 5 unidades. Ese señor lo utilizaban con cuerdas y nudos para poder dibujar o trazar ángulos rectos. Se conoce como el triángulo sagrado de los egipcios. Posteriormente, ya con los griegos se hacen desarrollos más detallados donde, por ejemplo, como ya tenemos la demostración de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, y como siempre hay un ángulo recto en un triángulo rectángulo, la suma de los otros dos va a ser 90, es decir, 180 menos 90, me queda que los otros dos ángulos, llamémoslos alfa y beta, van a sumar 90 grados, es decir, son complementarios. Bajo este esquema y con las razones trigonométricas de cateto opuesto entre hipotenusa o cateto adyacente entre hipotenusa, vemos que para alfa y beta, el seno de alfa, que es cateto adyacente entre hipotenusa, para ese ángulo, corresponde al coseno de beta, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. En ese sentido, siempre que dos ángulos sean complementarios, el seno de uno va a corresponder al coseno del otro. Siempre. El otro elemento que se desarrolla es que, independientemente de las magnitudes de los catetos, siempre que el ángulo sea el mismo, la relación o la razón trigonométrica se va a sostener. Es decir, no importa si tenemos un triángulo cuyos catetos miden 3 y 4, si el triángulo los catetos miden 6 y 8, que sería la relación del doble para ese mismo esquema de triángulo rectángulo, la razón trigonométrica va a valer exactamente el mismo valor. Es decir, si tenemos, como en el triángulo sagrado de los egipcios, 3, 4, 5, y tomamos otro triángulo con la misma relación, por ejemplo 6, 8 y 10, las razones trigonométricas para ese nuevo triángulo van a valer exactamente lo mismo que el inicial. Como parte del desarrollo de la trigonometría, muchos catedráticos griegos hicieron pasantías o estudios en Egipto. Uno de ellos, Tales de Mileto, el mismo del teorema de Tales, se cuenta que cuando estaba en Egipto, los sacerdotes o unos sacerdotes egipcios le preguntaron que cuánto, diría él, que es la altura de la pirámide o cómo haría para calcularla. Tales les responde que si esperaban la hora del día en la que su sombra arrojada fuese del mismo tamaño que su estatura, midiendo la sombra de la pirámide les puede decir cuál era la altura de la pirámide, pero que si la querían de inmediato, él iba a proceder a clavar un bastón en el suelo. En ese momento Tales clava un bastón en el suelo y procede a medir la sombra de la pirámide y al mismo momento la sombra arrojada por el bastón. Como conocía la altura del bastón, utilizando la misma relación que acabamos de ver con los ángulos, determinó la altura de la pirámide. Continuando con el desarrollo que realizaron los griegos, tenemos que, si tomamos cualquier triángulo o rectángulo y llamamos a sus catetos A y B y a la hipotenusa C, podemos hacer el siguiente desarrollo. Consideremos alfa el ángulo que se forma entre el cateto A y la hipotenusa C. ¿Qué nos va a quedar? Que el coseno de alfa es igual a A entre C. De esa ecuación podemos despejar que A es igual a C por el coseno de alfa. Igualmente podemos decir el seno de alfa es igual a B entre C, o lo que es lo mismo, podemos despejar también que B es igual a C por el seno de alfa. Tomando ahora el desarrollo de Pitágoras, es decir, C cuadrado para este triángulo igual a cuadrado más B cuadrado, y sustituyendo los dos valores que acabamos de desarrollar,
tendríamos que c cuadrado, presta mucha atención a esta parte del desarrollo porque es toda la ecuación, c cuadrado va a ser igual a a cuadrado, pero a cuadrado encontramos que era c cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Y le vamos a sumar b cuadrado, pero b cuadrado ¿qué sería? C cuadrado por el seno cuadrado de alfa. En esta ecuación, del lado derecho podemos tomar c cuadrado como factor común o sacarlo como factor común y nos va a quedar que c cuadrado es igual a c cuadrado que multiplica al seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. En ambos lados de la ecuación podemos ahora dividir entre c cuadrado para encontrar que 1, que sería c cuadrado entre c cuadrado, es igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esta ecuación es la identidad básica. El seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier ángulo. De esa señorita salen las identidades trigonométricas básicas que consisten en, por ejemplo, despejar de esa ecuación el seno de alfa. Entonces el seno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Igualmente podemos encontrar, despejando el coseno, que el coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. En esa misma ecuación, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, si dividimos toda la ecuación término a término entre coseno cuadrado de alfa, nos vamos a encontrar seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, que es la tangente cuadrada de alfa, más coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, que sería 1, va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa, que es la secante cuadrado de alfa. Es decir, la secante cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente cuadrado de alfa. Este tipo de desarrollos generan toda una tabla de relaciones entre las 6 identidades trigonométricas básicas. Te estamos mostrando la tabla de relaciones para que sepas de dónde sale. No tienes que aprendértelas todas ni todas las deducciones, pero recuerda que todas ellas salen de la ecuación fundamental que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Iniciamos con semejanza de triángulos y vimos que a partir de ahí, independientemente de la magnitud de los catetos del triángulo, para un mismo ángulo se sostienen las relaciones trigonométricas fundamentales para cualquier magnitud de los catetos. O sea, siempre que el ángulo sea el mismo, las razones van a ser siempre las mismas. A partir de ahí, vimos cómo Tales utilizó este resultado para determinar la altura de la pirámide. Luego vimos el desarrollo de las identidades trigonométricas fundamentales y la relación que existe entre las diferentes identidades trigonométricas a partir de la fundamental.